Empieza la grabación. Ya me voy a portar bien. Oye, ¿quieres decirles un poquito lo de que vamos a ver cantados? Bueno, hoy, por necesidad del tema, muy rápidamente voy a explicarles lo que es el concepto teot. Porque como estamos viendo a todos los supuestos dioses, y de 52 solamente he encontrado 4 o 5 que tienen la partícula teot. Entonces, pues, bueno, en el momento que hicimos este trabajo fue un conflicto, porque pues se asegura que teot quiere decir Dios. Y entonces, y al ver que de todo el conjunto, solamente unos cuantos tenían la partícula teos en el nombre, pues fue que hicimos este rastreo, empezando por la gente de la sierra. Porque ya sabíamos que todo lo que íbamos a encontrar en los vocabularios, tanto del siglo XVI hasta mediados de los años 40 del siglo pasado, todos nos iban a remitir a las deidades. Y afortunadamente, pues ya nos acostumbraron a trabajar con la estructura de la lengua náhuatl, y es la que nos ha servido para aclarar los conceptos que desde un púlpito o desde un nicho de cualquier templo, ya sea una pirámide o un templo de cualquier religión, pues no se iban a poder aclarar. Y sobre todo con el vicio que vimos que tiene la arqueología de que a cada conjunto, más bien a cada edificio de los conjuntos que se van rescatando, a todos los numeran como templos, como si no hubiera otra cosa más que lugares para ir a rezar y a ir a pedirle a los dioses que les fueran bien, ese temor terrible que encontramos en todas las fuentes históricas. Entonces, pues era empezar de cero para ver a qué se referían precisamente cuando cuando utilizaban la partícula teot, y de dónde venía, y cómo la aplicaban. Entonces, esto lo vamos a ver en la última clase de este bloque, pero tratando de aclarar desde teot al concepto meteot. Pero ahorita necesitamos aclarar la palabra teot para seguir estudiando a los que vamos encontrando. La semana pasada encontramos, por ejemplo, a Centeot. De los que vimos, creo que fue el único. Y después vamos a encontrar a Trazolteot. Vamos a encontrar a quién más. En este momento no me acuerdo de muchos que tengan la palabra teot. Pero fue muy gratificante para nosotros ese rastreo. Empezamos con Huitzilopochtli en la zona de Milpalta, y nos dio la batuta, nos dio la pauta más bien, para poder entrar con más seguridad a todos los demás conceptos. Y el Huitzilopochtli de la zona de Milpalta nos hizo de los dioses purépechas. Maestro, no sé si solo a mí se me cortó, pero ¿podría repetir desde lo que dijo de Milpalta? Ahí se cortó. Lo último que escuché fue Milpalta. ¿Los demás sí lo escucharon bien? No, maestro, se le congeló la imagen y dejamos de escucharlo. A ver, ahorita viene mi técnica. ¿Ya? Tengo todavía el cuadro de la grabación. Ah, ok. No lo he puesto para grabar, ¿verdad? ¿Quieres que Ahora te sí. ponga ya la presentación o Sí. quieres Sí, continuar? hay así? una imagen. Es esta, ¿verdad? No, ¿Esta roja? sí.
Ujú. Esta imagen la puso un amigo nuestro argentino para su página, que se llama Tonalama. No sé qué sería de él, ya no lo he vuelto a ver, pero está curiosa, aunque en el segundo, con la sabiduría de nuestros abuelos aztecas, el término azteca realmente es uno de los más utilizados, más mal utilizados, porque desde el año 1090 decidieron ya no tener que ver con Aztlán. Y le siguen diciendo aztecas oficialmente a los que no quisieron llamarse aztecas. Pero me llamó la atención, ese dibujo lo hicimos Quetzal y yo hace muchos años para la portada de Mosaico de Turquesas, que eran los horas, enfrentándose, haciendo un solo conjunto como la cuatricue, porque así es la entrada del edificio de las serpientes aquí en Malinalco. Bueno, les decía yo que este ejemplo que nos dieron en Milpalta cerca de Huitzilopochtli nos sirvió porque algunos años antes, en la década de los 50, en 1952, me parece, 56, un maestro, un profesor, el profesor Félix de Ramírez, escribió un librito muy curioso en Michoacán, porque él quería saber la traducción de los nombres de los dioses purépechas. Entonces fue a ver a varias personas, lo mismo que había hecho años antes Pascual Ortiz Rubio, los michoacanos, y ninguno de los estudiosos de aquel entonces, el doctor Eduardo Ruiz, bueno, todos los sabios michoacanos no quisieron ayudarlo. Pero se puso a pensar, dice, bueno, si yo soy purépecha, conozco la lengua purépecha, voy a intentar ir traduciendo con las reglas de la lengua purépecha para ver qué dicen los nombres de los dioses purépechas. Y empezó, por pura casualidad nos encontramos un ejemplar de estos libros. En los libros de viejo, ahí en la Lagunilla, en el centro de la Ciudad de México, que se pone todos los domingos, y que hay puestos de libros antiguos donde se puede conseguir de verdaderos tesoros. Incluso yo tuve un puesto hace muchos años ahí. Pero me encuentro con un librito que se llama Irética Tapa. Y el librero, conocedor precisamente de muchas historias de los libros, dice, llévatelo. Dice, porque este es uno de los pocos ejemplares que se salvaron. Yo, ¿cómo que se salvaron? Dice, sí, mira, el profesor Ramírez hizo este librito tratando de encontrar la traducción a los dioses purépechas. Y entonces se le hizo la impresión y de repente vio que ya se había terminado de vender su libro. Le dieron su dinero y todo. Dice, ¿pero qué crees? Dice que la iglesia de aquel entonces, de Michoacán, compró toda la edición y regularmente, como no tenían otro lugar donde, en aquel entonces no había otro lugar en donde hacer esta labor nefasta, se los traían al Panteón de Dolores, ahí donde creman a los difuntos, y quemaban todos los libros. Dice, pero los encargados de esto en el Panteón, afortunadamente no quemaban todas las cajas. Y los pocos que salvaron empiezan a salir poco a poco, años después, aquí en la Lagunilla, y este es uno de ellos. Me llamó la atención la historia del librito, y al leerlo, pues fue para mí completar la inspiración que nos habían dado en Milpalta, porque iba desglosando con la lengua purépecha, Curicaveri, Tariata, bueno, a todos. Y cuando llega con Curicaveri, precisamente, al final del libro puso un parrafito que dice, ahora me doy cuenta que mis ancestros purépechas, conocían lo que apenas Einstein le está dando a conocer al mundo, que todo absolutamente es energía, porque Curicaveri lo que nos demuestra es energía pura.
Yo con razón le quemaron su edición. Pero entonces eso nos sirvió a nosotros para empezar a desglosar nombre por nombre todas las deidades, para ver qué querían decir en realidad. Si Sinteot era el dios del maíz, si Chicomecoatl era la diosa del maíz, y si Huitzilopochtli era el dios de la guerra, y el resultado fuera completamente diferente. Y además nos ubicaban que eran en la naturaleza. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ya en estos cursos, ya con más apertura actualmente y con más conocimiento de todo esto. Con mucha facilidad podemos rebatir aquello de deidades para todo, y el pensar que mis ancestros se andaban tronando los dedos por no hacer cosas en cada paso que daban que molestaran a sus deidades. Y de verdad, nada más con ver esa arquitectura monumental, esa distribución astronómica de calles, plazas, edificios, yo no me imagino a personas tronándose los dedos y haciendo todas estas maravillas. Por eso son estos cursos. Y sí sé que además tengo muchos enemigos porque pues yo tengo que decir lo que hemos encontrado. Y de todas maneras, algún otro lo tendría que hacer a futuro. Pero bueno, ya lo empezamos a hacer. Entonces, por eso es que empezamos con este estudio de las 52 principales deidades de la cuenta calendaria. Porque además es la naturaleza misma la que se está reflejando en sus dos potenciales, masculino y femenino, actuando siempre en equilibrio, desde el sol, la luna, la tierra, el agua, absolutamente todo es completamente dual. Entonces decíamos la semana pasada que son 52 principales deidades de la cuenta calendárica, o son 52 formas de energía de las principales funciones de los elementos de la naturaleza. Y vimos la semana pasada que es en los códices genealógicos donde encontramos personajes vestidos con las ropas de lo que le llaman determinadas deidades. Este es un Ejecatl, un Quetzalcóatl, Ejecatlamacasque del códice Tudela. El anterior es un Tlaloc del códice Iztaccíhuatl. Todos son muy tardíos. Vimos también como una principal fuente de vida, y además dirigida hacia tres núcleos diferentes, uno en forma directa, que son los que puse de amarillo, otros en forma un poco no tan directa, y los otros por consecuencia. Tlaloc, Ejecatl es por consecuencia, y la luna como Mestli, se me fue. ¿Se te fueron? Ya. Como Huitzilopochtli, Huizcalpantecutli y Mestli, pues es por reflejo de la luz del sol. Tecucisteca también, y Xochiquetzali, en todo este contexto, es todo lo hermoso y femenino que hay en la naturaleza. Vimos también quiénes eran los 9 señores de la noche, y cómo están en varias distribuciones, la del códice Feyerabadi, el emblema Maestro, se cortó. ¿cómo? Nuevamente, maestro. En el Feyerabadi se quedó usted y ya no escuchamos correcto. Bueno, pero no sé por qué. Se va a cortar un segundo, Permítanos un Se segundo. volvió a congelar. Una vez más. Sí, permítanos un segundo ahorita.
A ver, espérame, déjame ver. Ajá, tú dime. Creo que ya lo remedió Quetzali. No sé si me escuchan. Sí, Sí, ya se escucha. Sí, ya se escucha, maestro. Muy bien. Entonces, ¿en dónde me quedé? la El última palabra juicio. fue los Feyerabadi. Sí. Ah, esta es la distribución que está en el Códice Feyerabadi, precisamente en la portada, que realmente Ferdinand Anders y Jansen le pusieron el libro de Tezcatlipoca, porque el personaje que está en el centro, por la posición, sabemos que es Xiuhtecuhtli, porque está en el lugar adecuado, en los 9 señores de la noche, pero tiene el atavío, tiene la pintura facial de Tezcatlipoca y las rayas en los brazos y en las piernas como si fuera Xipe Totec o Mixcoatl. Entonces, varias cosas a la vez, y eso de que un personaje sea varias cosas a la vez le ha dado muchos dolores de cabeza a los estudiosos de todo esto, porque han preferido situar a cada uno en un nicho como una deidad y de repente una imagen tiene de varios de ellos y no saben qué es realmente, pero nosotros sí sabemos entre sí. Esta es la flor de la cual les hablaba yo la semana pasada, que aparece en unas columnas de Teotihuacán 1, y en muchas vasijas de procedencia maya y procedencia tolteca, zapoteca y mixteca aparece esta flor, la flor de que producen los 9 señores de la noche. Esta lista es la que vimos la semana pasada. Como dioses conocemos así a los 13 acompañantes de los días, los Tonaltecuhtin o Tonalteteuhtin. Cuando se duplica una sílaba se hace plural el sustantivo. Y de todos ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De los 13, solamente a 2 les encontramos la partícula teotl. Un poco de culpa creemos que la tiene el padre Francisco Javier Clavijero, porque él fue el que aceptó que Teot podría significar Dios o deidad, porque se parecía mucho al Teos de los latinos y al Deus griego, o al revés. Que probablemente era por esa coincidencia, pero no ahondó nada más. Entonces, Teot, ¿en dónde lo podemos encontrar? Y de todos estos que están aquí, que son Xipe, Totec, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tlaloc y Huitzilopochtli, ninguno tiene la partícula teotl. Esto nos pone a pensar, entonces, ¿qué son? Y si no tienen la partícula teotl, nos está diciendo que no son deidades. Ya vimos de la semana pasada que muchas personas que conocían a fondo la profesión que estaban, con la cual estaban en la sociedad, se vestían como un uniforme, un Tlaloc Tlamakasque, pues se ponía su careta de Tlaloc, o el atuendo azul, un Huitzilopochtli, se ponía su antifaz negro con puntos, un Nejecat, se ponía la máscara del viento en determinadas circunstancias y ceremonias. Otra anécdota, recordemos que Cristóbal del Castillo afirma que cuando a Zempoala llegaron los emisarios de Moctezuma para llevar los presentes de Hernán Cortés, les pusieron enfrente varios atavíos, varios atuendos, uno de Tlantecutli, de Tlaloc, de Quetzalcóatl y de Tonatiuh. Esto se hacía precisamente en cualquier población que tenían los mismos principios culturales, pero no tenían la misma lengua. Entonces, para saber de qué jerarquía venían los principales que los visitaban de otro lugar, de otra nación indígena, les ponían sus uniformes de frente y a ellos decían: yo soy un Tonatiuh, yo soy un Mictlantecutli, yo soy un Tlaloc, yo soy un Quetzalcóatl,
y entonces así los trataban durante su estancia. En este caso, llegan con Cortés, Alvarado y sus capitanes y les ponen por enfrente varios atuendos. Y dice Cristóbal del Castillo, en su obra está en náhuatl. Dice que el marqués, cuando escribió Cristóbal del Castillo, ya que Cortés se había autonombrado marqués del Valle de Oaxaca, el marqués se apropió de un atavío de Quetzalcóatl porque tenía una enorme esmeralda que le colgaba en el pecho. O sea, él estaba diciendo, yo soy un conocedor de la ciencia de Quetzalcóatl. Eso les estaba demostrando, pero lo que estaba haciendo él era quedarse con esa esmeralda que para él tenía más valor que cualquier cosa. Y Pedro de Alvarado se puso un atavío de Tonatiuh, como diciéndoles, yo soy un experto conocedor en la ciencia del sol. Pero en realidad lo que le llamó la atención era el enorme pectoral de oro que tenía el atavío. Lo triste de esto se los digo en todos los grupos, lo triste de esto es que en el juicio de residencia a Hernán Cortés, en el doble juicio, porque en el primero mataron al juez y tuvo que venir otro juez de España, en el juicio de residencia a Hernán Cortés, le comprueban a Hernán Cortés que le pagó 400 ducados a Fray Bartolomé de Olmedo para que regara esto entre la gente indígena de aquí del altiplano, donde él estuviera. Y muchos de la nueva generación de indígenas ya cristianizados, pues ya sabían que habían confundido al capitán Cortés con su dios Quetzalcóatl. Y le pagó 500 ducados o 400 ducados también a Francisco Gomara, que era su confesor en Europa y con quien se carteaba seguido. Y a él, para que regara en la corte española y en todas partes, que sí lo habían confundido con el dios Quetzalcóatl. Entonces, todo esto nos motivó para hacer esta búsqueda. Teotl. ¿Qué partículas conforman al sustantivo teotl? Y vimos que una de ellas es tetl. Tetl. Regularmente en todos los vocabularios dice tetl, piedra, o algo duro, o dureza. Y iotl, o yotl, iotl, o yotl, que quiere decir, en realidad no tiene una traducción lógica. Quiere decir lo inherente a. Nosotros utilizamos la palabra esencia, que es lo que más se acerca a la idea. Yotl, la esencia o lo inherente a. Entonces, al juntar tetl y yotl, bueno, a tetl lo encontramos como piedra, este es el símbolo del jeroglífico de tetl, lo encontramos precisamente en el lugar en donde el corazón de Copil hizo brotar al nopal, al tunal, al noche, a tenoch, es decir, tuna dura o tuna del pedregal, y la piedra está precisamente indicando dureza o indicando la dureza o que de veras estaba en un pedregal en el agua, está el jeroglífico de piedra. Pero algo no nos satisfacía. Entonces empezamos a buscarlo, en realidad, cómo se aplica esa partícula T en algo diferente a piedra. Entonces encontramos varias opciones. Algo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Una es Ijiyotl. Ijiyotl en el mundo indígena es el aliento de la vida. En antropología dicen que es el ánima que está en el hígado, porque así lo esgrimía Alfredo López Austin. Pero en el mundo indígena este es el aliento. Iji viene de Ijecatl, el aliento de la vida, Ijiyotl. Luego encontramos otra partícula que es otra parte de nosotros que aflora solamente en circunstancias muy especiales. Su traducción es lo disimulado y es Nahualli. Y la otra que la traducen como alma o espíritu es Teyolía. Pero entonces la partícula Teyolía sería el ánima dura, si no nos damos cuenta que es una E larga y es diferente con E corta, que es piedra,
a E larga que se aplica en otra forma. Entonces empezamos bueno, en una pregunta que hicimos en una de nuestras visitas a la sierra, regularmente vamos siempre, la mayor parte de las veces vamos a donde se habla mexicano o náhuatl, y les preguntamos cómo se aplicaba la partícula E larga en varios ejemplos. Y nos pusieron a buscarla. No responden como si fuera un manual, sino ponen a uno a buscar las soluciones. Entonces, empezar a buscar la partícula T con E larga en palabras fue muy gratificante. Entonces encontramos varios ejemplos. La partícula T al inicio como vocal larga, y la encontramos, por ejemplo, en el verbo mashtía, que es enseñar. ¿Me están escuchando? Yo creo que sí. Sí. Bueno, Sí, el verbo enseñar. Entonces, enseñar con el verbo mashtía, cuando el tla es el inherente a, sin decir qué, a algo o a personas, pero sin decir qué. A personas no, perdón, a algo. Entonces, tla mashtiani, el ni es el que enseña. El tla mashtiani es el maestro, el que enseña, el profesor en general. Pero cuando solamente enseña a las personas, porque pues, se puede estar adiestrando a una mascota, a un animal, etcétera. Cuando se enseña nada más a las personas, del tla se convierte en te. Entonces, te, mashtiani, es el que enseña a las personas. Entonces ya encontramos ahí una dirección hacia dónde dirigirnos. El verbo pachtía, que es curar, sanar. Tlapachtiani es el doctor, el que sana. Pero podemos estar sanando también animalitos, plantas, curando las plantas, etcétera. Cuando a quien se enseña es a las personas, se convierte en lugar de tlapachtiani en tepachtiani. Y si es mujer, en tepachtiani. Entonces son los que curan a las personas. Entonces nos dimos cuenta que este T tiene la E larga, la E más larga que cuando es piedra es una E corta. Entonces, temachtiani y tepachtiani tienen la E larga, vocal doble o triple, no sé. Luego encontramos el verbo comer, la cual es la comida. Entonces, sustento o comida es tlacuani, el que come. O también se les dice a las fieras a las fieras que se comen entre sí. Pero cuando la fiera se come a la gente, ya no es tlacuani, sino tecuani. Como por ejemplo, los pumas o los jaguares, o celotes en el monte. Ellos comen, como comen y hasta comen gente. Entonces, cuando se comen a la gente, es tecuani. Y encontramos también el verbo yokoa. Bueno, hay muchos géneros, le pusimos los que más se usan. Yokoa es el verbo crear, inventar. Entonces, yokoyani es el inventor, el que inventa. Pero cuando se le antepone la partícula T antes, es el creador de las personas. Y este adjetivo se le aplica siempre a Quetzalcóatl, como el que nos lleva a, el que nos inventa, nos crea, porque entonces tiene que ver con toda la naturaleza viviente. Entonces, Te Pachtiani, Te Yokoyani, Te Cuani y Te Mashtiani nos dan la pauta de que se refiere a esta partícula T a personas. Y luego, eso era al principio de los sustantivos. ¿Y en dónde encontramos a Tet con el larga? Pero, dentro de la palabra o al final de la palabra. A buscar otra vez. Entonces encontramos que hasta es hormiga. Hasta tet quiere decir huevo de hormiga. Coatet, huevo de culebra. Coautet, huevo de águila. Tototet, huevo de pájaro. Moyotet, huevo de mosquito. Tocatet, huevo de araña.
Zipactet, huevo de caimán. Sultet, huevo de codorniz. Totoltet, huevo de guajolota. Y piotet, huevo de gallina. Este hasta da risa porque como no había gallinas aquí en el continente y las trajeron de Europa, pues no sabían cómo llamarlas, pero como los pollitos, ahora sí que los pollitos dicen pío pío, se compuso el sustantivo como piotet. Piotet, huevo de gallina. Entonces, algo interesante, empezamos a prever que dentro de cada huevo existe un principio generador, porque el secreto de una vida está dentro de cada huevo. Entonces, aquí adentro de un huevo, fíjense ustedes qué diferencia de pensamiento entre los que llegaron de Europa y los que vivían aquí, nuestros ancestros. Sabían que en cada huevo hay un principio generador de vida. Entonces, regresando al anterior, tet con E larga, tet con E larga, quiere decir huevo. Entonces, en cada tet con E larga hay un principio generador de vida. Y si no lo viéramos solamente como alimento, sino como algo que tiene la continuidad de su especie, ya sea de mosquito o de dinosaurio, tiene dentro el secreto de la vida, el potencial que produce la vida. Ahí dentro está una dualidad que está generando a un nuevo ser. Entonces, tet con el larga, si fuéramos más conscientes y menos adoctrinados por todo lo que nos trajeron de Europa, veríamos a un huevo con más respeto, porque un huevo es un principio generador de vitalidad. Y entonces entenderíamos muchas cosas. Entonces, tet quiere decir principio generador de vida. Y cada huevo es un principio generador de vida. Entonces, astatet es un principio generador de hormigas, coatet de culebras, cuautet de águilas, tototet de aves, moyotet de mosquitos, tocatet de arañas, zipactet de caimanes, sultet de codornices, totoltet de guajolotes y piotet de pollos y gallinas. Entonces, vean ustedes la diferencia de pensamiento entre una gente que vive en la naturaleza y otra que mandaba en los conventos a sus criados a ver cuántos huevos había en la gallinera para comer. Entonces, tet con E corta es piedra o dureza, pero tet con E larga quiere decir huevo, y si ya no le queremos decir huevo, mejor principio creador, principio generador. Y entonces buscamos la esencia o la energía que es la que va a hacer que se produzca un nuevo ser dentro de cada tet con el larga. Entonces, si a tet le agregamos la partícula yot, que la encimamos, le quitamos la terminación del sustantivo y encimamos a t con el larga, con yot, queda esto, te yot. Pero recordemos que hay una particularidad de la lengua náhuatl es que el sonido de varias vocales es intermedio, porque el sonido de la E y de la I no existen en castellano, por eso o decimos sinteot o decimos senteot, pero en realidad es un sonido intermedio. Entonces teyot o teyot, bueno, teyot, al encimarse y poder pronunciarlo, resulta la palabra teot. Entonces, teot es una esencia, es la esencia del principio generador, porque se junta la dureza del generador, que es el huevo. No, quisiste aquí. Ven acá. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué les pasó? ¿Quién se está peleando? ¿Ya están tranquilos? Ya. Bueno. Entonces, Teyot, pongan mucha atención en esto, porque esto es importantísimo. Teyot, al juntarse, resulta el sustantivo teot,
con E larga. Y teos es la esencia del principio creador. Esto nos va a llevar después al aplicar el número 2 al principio generador global de todo lo existente. Y ese principio generador de todo lo existente está simbolizado en esta piedra que se encontró en una de las islitas de Catemaco y le pusieron el dios del maíz de Catemaco. En realidad, vean ustedes, es un ser, en este caso un ser humano saliendo de un huevo, formándose en un huevo. ¿Y por qué en un ser humano? Ven ustedes, este es otra foto de otra piedra. Y por este principio, esta es una ilustración del Tacuina Sanitatis del siglo XIV, en donde en un monasterio mandan a la sirvienta a que vaya al gallinero por huevos para la cocina de los frailes. Pero vean ustedes, les puse este ejemplo, ¿cómo vería un franciscano de esa época un huevo? ¿Y cómo lo vería un tlamatini? Un tlamatini lo vería con todo el respeto del mundo porque adentro de cada huevito, por chiquito o grandote que sea, hay un principio generador de vida actuando. En cambio, perdón por la comparación, pero yo le veo más hambre a este señor que entender qué cosa es esto que tiene en su plato. Y esta progresión, como dentro de un huevo se va formando un feto hasta que brota un ser humano de dentro de cada huevo. ¿Por qué un ser humano? Veamos este corte a una flor, el corte al pistilo y esta cosita gordita se llama ovario. Y en un ovario hay huevitos, unos ovulitos, unos huevitos. Estos se convierten en semillas. Entonces, en las plantas, ese principio generador está en cada uno de estos huevitos. Luego, aquí vemos toda esa progresión, como el huevito produce el óvulo, produce las semillas, y esto con la acción del sol produce una nueva planta. Y luego también las abejas ponen sus huevos, tienen sus custodios y se genera de cada huevo otra abejita. No sabemos cómo sea precisamente que unas son más trabajadoras que otras, igual que con los seres humanos, son más trabajadores que otros. Según los huevitos que ponga la reina en progresión, salgan las obreras, salgan los zánganos incluso, y salgan las grandes cuidadoras de los nidos. Este es una microfotografía de un óvulo, de una planta, de una monocotiledónea. Y vean ustedes el ser que se está formando dentro de ese óvulo, es idéntico a un embrión de gallina, y el otro es de una planta. Y son las hormigas que están llevando los huevos de la reina a acomodarlos precisamente para que salgan nuevas hormigas. Y en los ovarios de una mujer, que creen que hay huevitos, y afortunadamente no producen los 500 y pico de huevos que hay entre los dos óvulos, no producen nada porque se van desechando si no es fecundado el óvulo. Y vean ustedes esta progresión de cómo recorre los espermatozoides, lo atacan y uno de ellos penetra y se forma la primera célula. Y así progresivamente se va formando un nuevo ser humano dentro del vientre de una mujer. Y este embrión de pollo es idéntico a un embrión de niño y a un embrión de planta. ¿A dónde nos lleva esto? A reconocer que la partícula tet con E larga es decir, esencia del principio, de un principio generador, de un principio creador. Entonces, teot es la esencia generadora o la esencia creadora, compuesta de tet, yot.
En el caso de Ometeotl le aplicamos el número 2 y entonces ya, porque desde que se juntan desde un átomo en sus partículas más comprensibles para nosotros. Siempre están en equilibrio. Si hay 35 protones en el núcleo, siempre va a haber 35 electrones girando alrededor, con la polaridad opuesta y sin chocar entre sí, como sucede con un sistema solar. Todos están en su debido lugar y en su justa distancia. Y de esos átomos se componen nuestras células, se componen todos nuestros tejidos. Y entonces, si somos duales desde la partícula más chiquitita que podamos imaginarnos, y vamos a ser duales ya cuando somos células vivas, y vamos a ser duales en conjunto. ¿Cómo es que nos enseñaron las religiones que el ser humano hombre es superior al ser humano mujer? Eso es lo más absurdo que nos han enseñado a través de lo que nos trajeron los europeos. Entonces, Ometeotl es la dualidad precisamente. Y aquí vemos esta progresión también de embriones, y tenemos un embrión de pez, desde que es embrión hasta que sale aquí. Un embrión de salamandra, que son los ajolotes, un embrión de pollo, un embrión de cordero y un embrión de humano. Entonces, todos los seres en la naturaleza que tienen vida, absolutamente todos, provienen de un huevo. Apaguen sus micrófonos, por favor. Provienen de un huevo. Entonces, Teot es una esencia generadora, es un principio generador, un principio creador. Y entonces, vamos a ver quiénes son todos esos personajes que les llamamos deidades, porque así les acomodó precisamente a los que venían a evangelizar. No perdamos de vista que en las partes mujeres está la fertilidad y el origen de la vida, función de la esencia femenina que conlleva la fecundidad, ya sea en la naturaleza o ya sea en la humanidad. Porque precisamente de la parte femenina de toda la creación, de ellas fluye la vida al tener en sí el receptáculo en donde crece la semilla que dará vida. No solo a los seres humanos, sino a todos los seres en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ahora sí ya podemos con toda confianza ver que Xipetotec, Quetzalcóatl, en este caso Sejecatl, Tonatiuh, Tlaloc y Huitzilopochtli, que son en la naturaleza por sus nombres, y ninguno de ellos tiene la partícula teotl en su sustantivo que los distingue, que los nombra. Entonces, la semana pasada vimos a Centeotl, Centli quiere decir uno, la unidad, y si le quitamos la terminación tli, queda Cen o C. En cambio, Centli con E larga quiere decir conjunto, y lo encontramos aplicado en Sen Yelistli, en Sen Pasuchil, en Sen Teotl, en Sen Ilhuitl, un día completo, que son sustantivos que nos definen cosas que están formadas en conjunto. Sen Yelistli es la familia. Entonces, recordemos la semana pasada que vimos al principio generador del sustento, como hijo de Pitzintecutli y de Xochiquetzali, y que de su cuerpo de Sinteo, que le dicen el dios del maíz por Centli, en realidad Centli quiere decir mazorca, y mazorca puede ser de cacao, puede ser las mazorcas de los pinos que se pintan en las fiestas decembrinas. Del cuerpo de Centeo nacieron el algodón, los guasontles, el amaranto, la chía, los camotes, el maíz en todas sus variedades y muchas frutas y frutos de la tierra. Pero, como estamos viendo todo esto aplicado a las personas,
Y recordemos que vimos que representa en las personas la capacidad de proveer con actitudes positivas el apoyo a quienes lo necesiten. Además de manifestar dedicación en todo lo que se emprende. Significa creatividad, sustento y muchísimas sensibilidades. Son seres muy creativos. Y entonces es se, o sen, de conjunto, y teot, un conjunto generador que produce todos estos alimentos vegetales. Luego vimos también a Cuautli Ocelo como regentes de una de las trecenas, acompañantes de una de las trecenas, y quien nace en esa trecena tiene las cualidades del águila y las cualidades del ocelote, y depende del momento que esté viviendo en la vida, que le brotan las actitudes. Entonces lo que se recomienda a niños así o personas que tengan este doble potencial, de llevarlos, guiarlos muy bien para que no sea solamente ese ímpetu del águila, o sea, esa cautela del ocelote, sino que se equilibren y se mezclen en perfecto equilibrio, ¿por qué no? Luego vimos a Chalchutlactonac. Chalchutlactonac viene de Chalchihuitl, que es el jade. El Tlaotlaj es un indicativo de algo o de alguien. El Tona, que es calor, luz, brillo y energía del sol. Y la terminación que se le borra el final, que son keoki, porque tiene una vocal antes de la terminación. Entonces, es adjetivo. En Coyolxauhqui, por ejemplo, que es esquí. En Tlamacasque, es que. En bueno, en este caso, Tlactonac, queda la pura C. Entonces, el que, el que tiene el tona, algo del tona del sol en el agua de jade, los chalchihuis, que es la parte masculina del agua corrediza. La parte femenina ya vimos que es chalchutlicue. Entonces, chalchutlactonac es el calor que se concentra en el agua. Es el brillo del sol que se refleja en las ondas del agua. Representa para los seres humanos el brillo, la luminosidad y la calidez humana. Muchas personas que encontramos en la historia tuvieron este nombre, Chalchutlactonac. Uno de ellos es otro de los nombres de Meshi, aquel famoso guía que le dio el nombre a toda una sucesión como un grado a futuro, junto con Tenoch. Meshi y Tenoch son, en base a los primeros, se establecen esos grados que vienen heredando otros más hasta llegar a fundar la ciudad de Tenochtitlan. Pero Meshi tenía, el original tenía también el nombre de Chalchutlactonac. Aparte de Meshi, Mestli, que tenía Chalchutlactonac, y por el otro lado tenía Huitziton y Huitzilin, o sea, de una parte lunar en el nombre de Meshi y de Mestli, y una parte solar en Huitziton y Huitzilin, y el que unía la parte solar con la parte lunar era Chalchutlactonac, porque Chalchutlactonac es el brillo del jade, de hecho son los jades, y el tona es el del sol. Entonces, el Chalchutlactonac reunía las cualidades en este ejemplar guía de los antiguos mexicas. Otro de los nombres que vimos la semana pasada fue el de Chalchutlicue, Chalchihuitlicue. Chalchihuitl es el jade y es el posesivo en singular en tercera persona, que es su, de él o de ella. Y Cueitl es la falda. Entonces, Chalchihuitlicue o Chalchihuitlicue es su falda de jades. Lo traduce como la que tiene la falda con joyas de jade y se refiere al brillo. Y además porque en los ríos se encontraban piedritas que después ya las pulían, las tallaban, les daban forma y eran joyas. Y caracolitos de río. Entonces, al glifo agua siempre le ponen chalchihuites y caracolitos de río que se llaman
Tzitzilin, me parece que se llama Tzitzilin. Y las cuentas de jade. Chalchihuitlicue es Chalchucueye en los solanes de la falda de jade a la orilla del mar. Chalchihuitlicue es esa espuma que va y viene y se forman unos preciosos olanes en toda la costa del mar. Olanes de un tejido bonito, de un tejido como calado, como olanes, ¿verdad? Y esta otra composición de Chalchutlicue, porque me encontré este marco pues muy prehispánico o preincaico, no sé, pero se ve bonito. Chalchutlicue, la de la falda de jade, representa a los ríos, arroyos, lagos y lagunas. Es el agua que corre en las arterias de la tierra y sus características son las mismas del signo H, el agua. Transparencia, amoldamiento y fluidez. Son personas muy sensibles, pero con mucha fuerza de voluntad. Pues se amoldan a cualquier situación. Recuerden ustedes que si están en el jarro, tienen la forma del jarro. Si están en la olla, tienen la forma de la olla. Si están en el apantle, tienen la forma del apantle del arroyo. Si están en el río, tienen la forma del río. Y así nos enseña a que tenemos que amoldarnos a las circunstancias que nos toquen vivir. Chalchutlicue, apocopado en Chalchihuitlicue, apocopado en Chalchihuitlicue, representa fluidez, tenacidad, constancia, amoldamiento a las circunstancias, transparencia y limpieza espiritual. Y el Chalchutlotolin, también lo vimos la semana pasada, es el convertir a una persona por medio de ciertas disciplinas y ciertos ejemplos, sobre todo, a convertir su ego, sobre todo. Había personas que por el tonali veían que tenía las aptitudes para desarrollar un cargo en el cual tenía que entrar en tratos con la gente. Entonces, pero veían que era muy presuntuoso, entonces lo que hacían era empezar a moldarlo poco a poquito por medio de esas disciplinas, hasta que ese ego totote se convirtiera en algo precioso al servicio de los demás, y entonces le regalaban un guajolotito de jade, un chalchiu totolin. El totolin es el guajolotito joven, y también se le aplica a las totolas, a las hembras. Es el vencimiento del ego inflado en las personas que se creen más importantes que las demás. Son apreciados, llenos de hermosura interna y espiritual, al haber vencido el ego. Carisma, perseverancia, amoldamiento a las circunstancias y transparencia en las acciones cotidianas emanan de esta transformación. Muchísimos de los signos y de los días o de los potenciales que recibimos al nacer nos sirven precisamente para saber amoldarnos a las circunstancias o para poder estar en el centro de nuestras cualidades. Y la semana pasada también tocamos a el Chalmecatecuhtli. Literalmente significa el Señor de Chalma. No tiene nada que ver con el Cristo que está aquí a 10 kilómetros de Malinalco. Era un lugar en el cual venía mucha gente a reencontrarse a sí mismo, sobre todo en las cavernas, en las cuevas. En una de ellas, en la más grande, estaba Ostocteot, Chalmecatecuhtli, Ostocteot y Tepeyoloctli es el mismo concepto, pero aplicado entre circunstancias diferentes. Entonces, el nombre literalmente Chalmecatecuhtli quiere decir el señor de Chalma, el lugar con horadaciones. La terminación es man, porque la N casi no se pronuncia al final de los topónimos, de los nombres del lugar. Entonces, Chalma viene de Challi, que quiere decir horadación o agujero, y man, que es un lugar mítico muy antiguo. Pero quien es de Chalma es un Chalmecatl, el que es de Chalma. Entonces, un Chalmecatecuhtli es el señor de Chalma, el lugar con horadaciones. Paralelamente,
Paralelamente a Tepeyolojtli y a Ostocteo, Tepeyolojtli es el corazón de los montes. Y Ostocteo es lo que se genera en las cuevas, en lo profundo de las cuevas. Ostot quiere decir cueva. Entonces, y Teot es el generador. ¿Por qué? Porque eran disciplinas que se tenían que hacer en lo más recóndito, lo más adentro de las cuevas, hasta donde aguantaran, y cambiaban, algo se generaba también en su metabolismo, en su forma de ser, en su forma de actuar. Representa las disciplinas y cualidades centradas en el poder de la reflexión. El Señor de Chalma nos permite comprender plenamente lo que es la vida y lo que realmente es la muerte como un proceso de constante transformación. Y aquí entra también el otro conocimiento, el de las transformaciones o transfiguraciones dentro de Chalma, Tepeyolojtli, Chalmecatecuti, Tepeyolojtli y Ostocteotl. Y algo interesantísimo en esto es que se empieza a curar desde el espíritu, las actitudes, para poder curar la parte externa que es el cuerpo. Luego vimos también la semana pasada a Chantico. Chantico quiere decir la que vive dentro del hogar, el hogar es donde vivimos, porque hogar es el fogón en muchas partes. Viene de fuego, del hogar. Y también Chantico tiene que ver con el hogar. ¿Por qué? Es el calor femenino de la mujer que habita en cada morada y recibe al varón envolviéndolo en un velo de cariño. Dentro del hogar se juntan el calor que viene del cielo y el calor que brota de las entrañas de la tierra, que está compuesto de Xuctecutli en la parte externa, desde el cosmos hacia el centro de la tierra, y Huehueteotl desde el centro de la tierra, el verdadero centro interno, hasta la superficie de la tierra. Y se juntan los dos y forman una dualidad de energía que necesita todo ser humano y que la recibimos sin darnos cuenta. Pero Chantico es esa parte del calor femenino, pero que se guarda dentro de la casa. Chantico es la calidez en el trato diario, cariño y esencia que infunden seguridad en sus seres cercanos. Y viene de este dibujo que está en internet, es precioso porque es una hermosísima mujer que está representando a Chantico y los tres fuegos, o las tres piedras del fogón representan a la feminidad. Entonces Chantico viene de Chanti, Chantico, el tije es dentro de, a ver, no, Chantico, Chan es donde se vive el chantle. El chante todavía dicen en los barrios, mi chante. El chantli, Icti es dentro de, y co es la en, es la que vive dentro del lugar donde vivimos. Y es esa feminidad cálida, calurosa, de amor que debe dar la mujer desde dentro del hogar. Chicomecoatl. Vemos esta Chicomecoatl, el códice borbónico. Chicomecoatl es una fecha del antiguo cómputo del tiempo que se repite cada 260 días. Recordemos que todas las fechas del Tonalpohualli, que son 13, son trecenas, 13 números por 20 signos, se vuelven a presentar a los 260 días. Entonces, cada 260 días es Nahuiol y cada 260 días es Chicomecoatl, porque se van repitiendo siempre. Entonces, Chicome es el número 7 y Coatl es una víbora, un ofidio, y se le aplica a una víbora, culebra o serpiente. Les digo esto porque no, iba a decir nosotros en antropología y ya no. En antropología, a todo lo que lo que sea víbora o culebra dicen serpiente pomposamente, sin serlo. Pero bueno, es comprensible porque aunque tratemos de que vayan precisamente a hacer servicio social a los lugares en donde hay todo esto, como que se niegan por que les interesan más las comodidades de las poblaciones grandes. Entonces, Coatl, ofidio, víbora, culebra o serpiente. En las metáforas que explican
la vibración de todo lo existente. Coatl, existente, ondulante y latente, Coatl es comparada con el reptar de los ofidios. La energía actúa como viboritas constantes, emanan de nuestra piel, emanan de todas partes, emanan de las hojas de los árboles, de los troncos, de las peñas, de los animales en movimiento, todo es energía ondulante y vibrante. Los Chicomecoatl, 7 serpiente, representa a la esencia femenina de 7 fuerzas ondulantes que viven en la tierra nutriendo a la planta y a cada grano de maíz. En los seres humanos son personas que aman la tierra y el trabajo que representa la siembra, el cuidado y la cosecha, y pueden manifestar su cariño con expresiones de creatividad. Entonces, Chicomecoatl, 7 serpiente. Vean ustedes, esta es la del códice, y este es el atuendo que hicimos, bueno, me tocó hacer todo el tocado, para las ceremonias que hacíamos en Tlatelolco desde el 2015 y que por muchas razones ya no las hacemos. Pero bueno, esta es una de las compañeras vistiendo el atuendo que vimos en el códice. Chicomecoatl representa a la esencia femenina de las 7 fuerzas ondulantes. Pero también les recordaba yo la semana pasada cómo es que logramos entender cuáles eran esas 7 fuerzas ondulantes. Incluso en el 2017 se cayó la torre de la capilla de aquí de San Martín, ya la terminaron y le volvieron a poner 7 viboritas. Cuando llegamos hace 35 años, aquí le preguntábamos a una de las personas grandes por qué nada más tenía 7 viboritas la torre en lugar de 8. Vaya, si repartimos en 4 gajos y ponemos 2 en cada espacio, pues 4 por 2, 8, ¿no? Pero en un espacio nada más tenía una. ¿Por qué nada más tenía 7 viboritas en la torre? Dice, porque representa Chicomecoatl. Y nosotros con esa gran sabiduría, porque es la diosa del maíz. Y se ríe del señor Mancio. Dice, no, dice, como te lo explico, me dice, mira, debajo de la tierra viven muchas viboritas que son el alimento de las plantas. Viboritas de luz que son el alimento de las plantas. Pero la caña del maíz solamente se nutre de 7 de ellas. Por eso esas viboritas entran por la raíz y se suben por la caña hasta la espiga y luego bajan a acomodarse en cada uno de los granitos del elote. Entonces estaba hablando de energía que tienen los granitos del maíz. Aquí, digo, no sé por qué no lo ven así, los expertos en todo esto, y lo ven como deidades. En realidad es algo que tiene que ver con la botánica, algo que tiene que ver con la vitalidad, algo que tiene que ver en forma natural, no imaginando dogmas o imaginando mitos que en lugar de esclarecer esto, pues lo embrollan más. Y esta es la Cihuacóatl, una Cihuacóatl, mujer serpiente. Es la esencia, es mujer, y coatl es vibración, mujer serpiente. Y me encontré a esta preciosa muchacha en internet brotando del signo del Zen Iluit, del día completo, de día y noche, y le puse la viborita que hicimos hace muchos años para el libro mosaico de turquesas, que creo que ya no se le ha puesto ya. Y la hicimos también para hacer los 20 signos de los días. Me acuerdo en aquel entonces que yo quería dibujar una serpiente, y entre Angelita y Quetzali, que todavía estaba chiquita, dijeron, ¿por qué no haces el que es el pectoral de Quetzalcóatl, pero en forma de serpiente? Y me salió este dibujo precioso. Bueno, en este caso está brotando la esencia femenina de la vibración energética de todo lo que tiene vida en la Tierra. Entonces representa la esencia vibrante femenina, con sus cualidades llena de plenitud,
orden y sensibilidad armónica, existen desde nuestros lugares de desarrollo y de creatividad. Sigua significa mujer o esencia femenina, Sigua y Otl. Y Coatl es la vibración, la ondulación de esa energía. Energía femenina, esencia vibrante femenina. Y las ciguateteos. Encontramos aquí sí encontramos, como en Centeo, el término teo. Y además reduplicada la sílaba, pluraliza el concepto. Entonces se refiere en plural a esencias generadores femeninas, las ciguateteos, y las ponen los informantes de los religiosos en el siglo XVI como espíritus malvados de esencia femenina. Y esto tiene mucho que ver con la enseñanza que se les daba a los religiosos en los monasterios de Europa. Desde ahí salían odiando a la mujer porque la mujer era la que representaba hacer caer a los hombres en sus garras porque el demonio actuaba desde dentro de ellas. Entonces, por eso son como demonios en realidad, pero encontramos, por ejemplo, las cantoras de la Huasteca, son preciosas estas figuritas. Y esta otra figurita también de la Huasteca está también, y esta yo creo que también son de la Huasteca porque están juntas. Entonces, son esencias de vibración completamente femeninas, desde la esencia femenina de cada mujer. Luego, Acitlaltona. Tiene el tona del sol, el que es tona de las estrellas. Entonces, aparte de ver que hay estrellas que nos están enviando su propio tona, también hay algunos astros, como la Luna, como Venus, Júpiter, Saturno, etcétera, otros que no vemos, que están reflejando el tona del Sol. Entonces nos está llegando el tona del Sol, nos está llegando el tona de otras estrellas muy grandes, que están en otras constelaciones más lejos, pero nos llega también. Entonces, Tlaltona es el que es calor y brillo de las estrellas, y su dualidad es Citlalinícula, es una parte, pero femenino y femenina. Icue es su falda, la vamos a ver allá adelante, su falda de estrellas. Y son los mismos Ometecuhtli y Omecíhuatl. ¿Qué pasó? Bueno, Citlaltónac y Citlalnícue es la dualidad que vemos en los conjuntos estelares coherentes y reconocibles, porque cada cultura le ve figuras de acuerdo a su formación cultural, a la formación cultural de cada conglomerado humano. Desafortunadamente no nos llegó casi nada de información de cómo le veían esto nuestros ancestros. Pero recorriendo el campo, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en la sierra de Hidalgo sobre todo, nos decían que cuando cae una estrella fugaz y está todo quieto, se oye el silbido hasta que cae y desaparece o se desintegra en la atmósfera. Entonces, a las que dan ese silbidito le dicen Citlalcuicatl, estrellas que cantan, o estrellas con cola, porque a algunas sí se les ve colita, como si fueran unos pequeños cometas. Entonces en ellos está presente el tona, semejante al tona solar, pues es el brillo y la radiación luminosa que recibimos de las estrellas, igual que Citlalinicue representa brillo, calidez y luminosidad para ayudar en nuestro entorno, pero también para alumbrar a los senderos que recorremos en la vida. Citlalinicue, la de la falda de estrellas. El cielo estrellado es símbolo del espacio abierto que el espíritu necesita para deshacer bloqueos. Estar viendo la noche estrellada cuando no hay luna, una luna nueva,
ver miles que no se pueden ver para las poblaciones grandes por la luz eléctrica. Pero el ver todo eso, de verdad que el espíritu necesita estar en esa inmensidad, contemplar esa inmensidad para sentirse liberado de todas esas cargas que nos vamos echando todos los días. El espíritu necesita para deshacer bloqueos, porque significa libertad y cada estrella es un logro que necesitamos alcanzar. Citlali Nico es la esencia femenina de las estrellas, es la que tiene su falda de estrellas, que se convierte en nuestra mente en una visión profunda para el trabajo con madurez y con los pies perfectamente cimentados en la tierra. Coatlicue. Esto es precioso entenderlo. Coatlicue. Icue es su falda. ¿Su falda de qué? Su falda de vibraciones como la serpiente. Porque todo absolutamente en la tierra está vibrando y está despidiendo energía. Vean ustedes, de este dibujo tan peyorativo hecho en un códice del siglo XVI, o fines del principio del XVII, salen estas obras modernas de una preciosa mujer, pero con una calavera en el tórax, en el abdomen, y una serie de víboras ponzoñosas brotando de ellas. Eso no es así. Estamos como en el caso de Marina Alsochi, la famosa hechicera, que está en la propaganda turística, morbosamente le llama la atención para que vengan a esta tierra. No es así. La que tiene su falda de serpientes está formando la trama de energía con vibraciones ondulantes que se entretejen en la faz de la tierra. Y son las variadas formas precisamente de fuerza, de energía que despide la feminidad en los diferentes periodos que regulan su fertilidad. En el caso de Coatl, Icue. Significa para nosotros la armonía que en todo nuestro organismo debe existir. Ves el sentido armónico de la salud. Entonces su falda Icue, de Coatl serpiente. Y además es un nombre ya casi genérico para las funciones de la madre tierra, porque de Coatlicue van a salir cantidad de funciones y de una sola, que es ella, que es la tierra, la esencia femenina de la tierra. Pero a cada función le pusieron un nombre y le colgaron el apodo de deidad también, y les van sobrando deidades. Este es otro Hecar. Este es el perfil de Hegar que está en la Piedra de los Soles. Y este es un sellito, un precioso sello. No sé si este es Cocano está en la colección de Jorge Enciso y en su libro sobre sellos. Entonces, ahorita lo analizamos rápidamente, aunque en otra clase le dedicamos más tiempo. ¿Qué pasa con el viento? El viento se produce al chocar una masa de aire caliente con una masa de aire frío. Como por ejemplo, todas las mañanas el sol viene empujando aire caliente, pero que se colapsa con el que está estático, que es el aire frío de la noche. Y entonces al chocar se produce Hecat, se mueve el aire, se produce el viento. Y entonces Hecat está presente como el sembrador de los campos, porque se lleva todas las semillas secas y las riega por todas partes y se vuelve otra vez a sembrar para una nueva capa de vitalidad. Pero también antes de la siembra es el que limpia nuestros caminos, nuestras veredas. Y después ya con eso empieza precisamente todo ese proceso de que cada semilla va a dar una nueva planta. Ya en la parte física, en la parte en la cual es imprescindible el aire, el viento para nosotros. Es el comunicador y mensajero, es el mensajero del canto, el mensajero de la palabra. Entonces, por él o escuchamos, por él oímos, por él saboreamos los cantos, las canciones, las palabras amorosas, y no, todo estaría mudo porque no habría en dónde viajar nuestros sonidos. Pero también tienen sus bemoles.
El viento puede ser un airecito pasivo, una brisita bonita, hasta un huracán que todo lo destruye. Como en el caso de Tlaloc, es conveniente centrarlo en lo positivo, pues se corre el riesgo de ser un huracán destructivo o una brisa que apenas se siente. Huehuecoyotl. Huehue quiere decir huehuentli, quiere decir anciano, huehuen. Pero como casi no se pronuncia la N, queda en huehue, una N oclusiva. Y casi no se... cuando vean ustedes el códice mendocino y vean los nombres que ya pusieron con grafías latinas, van a descubrir eso, que en muchos lugares que terminan en can o en man, no le ponen la N al final. A veces le ponen una rayita arriba de la última vocal de la A, pero regularmente es un sonido que existe, pero casi no se pronuncia. Entonces el coyote anciano o el coyote de la ancianidad o el coyote en la edad madura está vinculado con la danza y con la sexualidad. Representa la agilidad y la danza como ejercicio, y como ejercicio de ritmo y de musicalidad. Y significa por la palabra huehue, la edad madura, y representa la forma de activar la sexualidad en las personas mayores por medio de la danza. Está vinculado con la música, la danza y la sexualidad. No confundir huehue de huehuentli con huehuetl. Huehuetl quiere decir tambor y huehuentli quiere decir anciano. Que en la metáfora de la danza, por ejemplo, se dice que el que lleva el ritmo, el que lleva la orden de qué pasos dar, es el anciano que está mandando su mensaje a través de los toques del tambor. Y entonces, si el anciano huehue dice, alcen la patita izquierda, todos alzan la patita izquierda o la derecha o brincan todos juntos. Deben conocer precisamente el idioma que sale del tambor. Pero ya en la práctica, huehuentli es anciano y huehuetl es tambor. Huehueteotl. Aquí tenemos otro nombre que sí tiene a teotl. Teotl y huehue de huehuentli. Huehueteotl es el calor interno de la tierra. Regularmente siempre lo dibujan como un viejito arrugado, pero con una vitalidad y una gran fuerza. Las representaciones más antiguas de Huehueteotl, y cuando yo empecé a buscar todo esto, ahora he encontrado más antiguas, pero la más antigua que habían encontrado había sido en Tlapacoyan, una de Tlaloc y una de Huehueteotl. Y ahora ya hay otras más antiguas, pero lo que está representando es el calor interno de la tierra. En los seres humanos, el calor interno que se está generando dentro de nosotros. Pero, ¿cómo nos alimenta? Pues viene desde el punto central del globo terráqueo, vamos a llamarlo así, desde el punto central de donde estemos parados, sale una fuerza perpendicular a la superficie y la recibimos nosotros y por nuestra cabeza recibimos la vibración de Xiuhtecutli que viene del cosmos y nos nutrimos de esa fuerza. La de Huehueteotl sale de nosotros por la cabeza y se diluye, y la de Xiuhtecutli entra a la tierra y se diluye. Y forman una espiral roja que se enreda en una espiral azul que les ha dado por decir que es el símbolo de la guerra, el famoso Atlachinoli, que hasta la fecha no han podido traducir. ¿Qué cosa es Atlachinoli? Hay cantidad de versiones y tesis, pero ninguna se acerca y no hemos tenido ya de oportunidad de preguntarlo con la gente de conocimiento. Pero en cuanto podamos vamos a tratar ese asuntito del Atlachinoli. Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. Precioso dibujo que encontramos en internet de un guerrero
puesto, bien puesto, con su Shukoat en la mano, esa viborita azul que tiene precisamente con la que vimos que mata todas las estrellas y a la luna la hace pedazos y bueno. Representa la capacidad de decisión y la fuerza de la voluntad. Son personas muy activas y saben el momento justo de actuar. Y les comentaba yo la semana pasada que precisamente entendimos a Huitzilopochtli porque para nosotros era el dios de la guerra. Y con un ejemplo que nos pusieron, ya les expliqué cuál era el ejemplo de ver salir al sol en la mañana hacia el lado del Popocatépetl, que desde ese punto donde lo vimos esa vez, se alinea el día del solsticio de invierno, sale por el cráter, sale justo en el centro del cráter del Popocatépetl. Cuando el ejercicio salió muy a un lado. Pero eso de cerrar los ojos en el momento que se desprende de la línea de los cerros y ver y aceptar además que como es el solsticio de invierno, salió en el punto más lejano de la línea norte-sur, salió muy al sur, sale más veces de su lado sur que de su lado norte. Y como nos decía este señor Fidel en aquel entonces, si fuera una persona, Huitzilopochtli, la que sale en el horizonte, sale más veces de su lado izquierdo el sol que de su lado derecho. Entonces, la otra cosa que vimos también, y que después nos explicó un médico, un neurólogo, que la bioenergía que recibimos por estar filtrada en línea recta hacia el horizonte, la luz del sol, nos llega más filtrada que cuando va más alto en el arco del diario o cuando está al mediodía, que tiene muchísima fuerza, porque la capa que atraviesa ya es mucho menos densa que en la mañana y en la tarde. Entonces, de esa bioenergía que nos llega todas las mañanas, activa nuestras neuronas que tienen que ver con la capacidad de decisión y con la fuerza de voluntad. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, sálganse en las mañanas, cárguense de energía que nadie se las va a cobrar y les va a servir para todo el día. Y la parte, digamos, positiva o negativa, como la queramos ver, es de que nos comentaba este médico, que ese mismo efecto a esas mismas neuronas se obtienen con los extractos de la semilla del ololiuqui, de la cual en los laboratorios en Suiza extrajeron el ácido lisérgico, que es el LSD, que en la época de los 70 se clavaron muchísimos jóvenes en los efectos y se hicieron adictos a ella. Entonces yo les digo a mis alumnos, mejor levántense temprano y reciban al sol en lugar de no saber qué dosis se van a tomar y se vayan a dar un fuerte pasón que ya no puedan regresar. Entonces eso es el tener activas la capacidad de decisión y la fuerza de voluntad. Ilama Tecuhtli. Ilama viene de Ilatl, Ilacatl es espiral, y Mait son las manos. Es hacer espirales con las manos. Pero tiene Tecuhtli, que regularmente se lo aplican a los varones, pero ella es una señora. Es la señora de la dualidad en la edad madura. Y la Tecuhtli, y esto nos hizo sospechar que Tecuhtli no quiere decir varón, sino que quiere decir persona importante, principal. Entonces, Ilama Tecuhtli es la mujer importante de edad que sabe o ha sabido tejer la vida en forma de espirales. Ella misma fue pasando por todo un proceso en la vida. Ella es Oxomosco en principio, es Xochiquetzali, es Tlazoteotl, Teteoinan, Tlazolteotl, Tlazocteotl, Tosif. Es la mujer llena de la sabiduría
por las experiencias vividas. Es la gran tejedora de la vida, llena de sabiduría y experiencias femeninas que condensan los pasos adquiridos, todos los pasos adquiridos por una mujer desde la niñez, más bien desde el vientre de su mamá, hasta lograr un estado respetable en ser Ilama, la tejedora de la vida. Y siempre la encontramos con su palo del telar en la mano, su sosopastli, porque ella es la tejedora de la vida. Es una mujer guerrera, pero en lugar de lanza o macuauit, tiene el palo del telar en la mano. Itzpapalos, la mariposa de obsidiana. Tanto que podríamos decir de Itzpapalos como beneficios. Es una fuerza o energía femenina que empieza a actuar desde que el sol se oculta y vuelve y descansa desde que el sol vuelve a salir. Energía femenina, no se asusten los varones de que solamente las mujeres la tienen, no, los varones también tenemos una parte gran parte de feminidad que tenemos que equilibrar precisamente para no sentirnos constantemente muy machos. Y de hecho, en psicología se ve que los que son muy machos son los que tienen más tendencias homosexuales y que ese machismo exacerbado es como un escudo o una defensa para algo que no es malo, sino simplemente pues así nacieron, entonces son parte de la sociedad, pues de una sociedad machista como la que nos trajeron los europeos, pues, porque incluso en las fuentes históricas casi no encontramos casos de homosexualidad porque reprimían el escribir sobre ello, sobre todo los que venían de los monasterios, aunque sabemos por experiencia que en los monasterios de Portugal, de España, de Francia, se daban los mayores casos de homosexualidad por consecuencia. Entonces, Ispapalote es esa creatividad que sale desde el fondo de nuestra mente, pero con una gran fuerza. Y puede salir también de una mentalidad de varón o de una mentalidad de mujer, aunque las mujeres tienen más aptitud para poder proyectarla. No sé si recuerden el caso de la mulata de Córdoba, allá en plena época virreinal. Una muchacha bellísima, guapísima, que el gobernador de Veracruz, creo que fue, o el de Córdoba, no sé dónde, digo que en Córdoba porque se llama la mulata de Córdoba, la leyenda, pues se enamoró de ella, pero ella siempre lo rechazó y lo rechazó y lo rechazó. Y entonces ordena a este señor que la acusen de hechicería y la meten a la cárcel de por vida. Está ahí varios años, la muchacha, estudiando, aprendiendo, haciendo sus propias disciplinas. Cuando ya se sintió preparada, y siempre iba a verla a esta señora, a decirle que la perdonaba si accedía, y ella nunca quiso acceder. Y entonces, un día estaba su carcelero por ahí con un pedazo de carbón en la mano, y le dijo, regálamelo. Dice, quiero pintar un barco aquí en la pared, ¿me dejas? Sí, le regaló el carbón y entonces pintó una nave preciosa, preciosa, casi real. Y dice, qué hermosura te salió ese dibujo. Dice, sí, porque ya me voy. Le regresó lo que le quedaba de los carbones que le había prestado. Debe haber sido varios pedazos para poder sombrear y todo. Entonces dice, ya me voy. Entonces lo que hizo ella fue dar un brinco y subirse al barco, y el barco empezó a alejarse en la pared hasta que desapareció. Eso es una verdadera Izpapalos. Y en el Archivo General de la Nación encontramos muchos casos en el estado de Veracruz de gente pues que tenía sangre negra y sangre indígena, que tenían este tipo de cualidades, de potenciales, de poderes. Y también lo nefasto es que muchas de ellas fueron quemadas vivas en el cadalso de la Inquisición, precisamente como acusadas de brujería.
Iztapaltótec, nuestro señor Laja o de las lajas de colores. Iztapaltótec es nuestro Tecujtli. Iztapali, Tapali es de colores, o Tlapali, y el Itz es obsidiana, obsidiana de colores. Es la parte importante y pertenece precisamente al grupo de los que tienen el orden del mundo y en el universo, porque uno de ellos es Xipetotec, y además tiene en este dibujo de Iztapaltótec, tiene el atavío de Xipetotec, y está cubriendo de una piel reseca y está brotando una piel nueva. Literalmente es el señor de las lajas veteadas de colores. Entonces, como elementos ordenadores están Mixcoac, que es cuando el que marca cuándo sembrar y cuándo hay que cosechar, esa enorme serpiente en el cielo. Xipe, que es el que tiene los ciclos sobre la tierra, los ciclos, el cambio de los ciclos sobre la tierra. Iztapaltótec, que refleja dos cosas: una, el brillo de la obsidiana roja, el brillo de la obsidiana roja, que activa también alguna parte de nuestra mente, esa vibración, y los cambios de piel en la tierra, incluso por medio de la luna. Aquí tiene una luna como en la higuera, y borlitas como de algodón en la orilla del enorme cuchillo de obsidiana colorada. Y tiene este bastón con el que se puede dirigir energía o bioenergía a donde uno quiera. Obsérvenlo, porque tenemos una clase especial con este tema, el tema de estos bastones y de esos atuendos. Entonces, el señor de las lajas veteadas. Iztapaltótec es el que le da el nombre a Iztapalapan, los veneros del lugar en donde las lajas son de colores. Y luego tenemos a Iztlacoliuhqui. Iztlacoliuhqui viene de Itz, obsidiana. El Tla es el que vimos, el inherente a algo, el Tla. Coliuj quiere decir muy curvo. Coli quiere decir curvo, Coliuhqui muy curvo. Y ki es el adjetivo. Como tiene un sonido de vocales y... Dime. El contrario de las vocales. Consonantes. Como tiene un sonido de consonante antes de ki, se respetó ki. Si no tuviera este sonido consonante, tuviera la pura U, entonces quedaba en una C. Entonces, Iztlacoliuhqui, el que es muy curvo y de obsidiana. El que es muy curvo y de obsidiana. Y siempre está vestido de blanco, aunque aquí le pusieron algunos colores, pero regularmente su atuendo es blanco porque representa la frialdad en el trato, representa lo impersonal, pero también representa en la naturaleza el frío intenso del invierno. Y vaya, es todo un conocimiento el de Iztlacoliuhqui como parte de Tezcatlipoca oscuro. Entonces, representa la fecundidad intelectual, creativa, muy realista, y la sexualidad que se manifiesta en los aspectos de la vida. Pero significa frialdad y dureza. Es parte del despertar del ser interno en una constante depuración de lo que vale la pena conservar. Y en el año, es en la veintena de Atemostli, en donde hace una danza con Ilamatecujtli, Iztlacoliuhqui con Ilamatecujtli, dos personas, representando a la tierra anciana abuela y representando a lo frío del invierno. Entonces, en uno de los pasos de la danza, le arrebata el sosopastli a la anciana y simbólicamente le corta la cabeza y la mata. Entonces, la tierra, la esencia de la tierra anciana, se va a descansar, se muere. Y en Izcalli
está tomando fuerza, fuerza, fuerza. Y en los Nemontemi nace otra vez. Y empieza a crecer en Atlacahualo hasta que ya queda lista para ser fecundada. Y en Tlacaxipehualistli ya está dando a luz una nueva piel de la tierra llena de verdor. Istli, la obsidiana oscura. Istli es el nombre de la obsidiana. Roja, azul, verde, negra, etcétera, etcétera. Pero como Istli pertenece al contexto del Tezcatlipoca oscuro, de Yayauqui Tezcatlipoca. Es una cualidad que nos permite penetrar y conocer aquello que está en el fondo de nuestro pensamiento, porque estamos accediendo al humo denso de nuestra memoria y cortando con la agudeza de una navaja de obsidiana para comprender el origen de nuestras necesidades, actitudes y comportamientos. Incluso vemos aquí que no tiene un pie y está metiendo el pie en el agua. El agua también como un vehículo para la introspección. El espejo de obsidiana humeando lo tiene aquí en la frente. Ixcuinan, la madre que conoce por el rostro. Son personas que desde la niñez, sobre todo mujeres, que desde la niñez ya tenían facultades y que se manifiestan en el momento en que empieza su trabajo hormonal, entre los 11 y los 13 años. Después, pues ya se van centrando en la vida, en la sociedad, a veces en la religión, y se van apagando todos sus potenciales. Pero algunas, después de haber sido madres, vuelven, y cuando ya no tienen tantas preocupaciones externas y alrededor, laterales, empiezan a desarrollar otra vez ese potencial, esa facultad. Y son las personas que solamente con verle a uno la cara, saben qué le está pasando. Y tiene además la cualidad y el tino de saber ayudar, y exactamente con lo que necesitan las personas que adolecen en ese momento de algo. Dice, es una facultad de Tezcatlipoca que se manifiesta en las mujeres de edad madura. Representa la capacidad de esas mujeres de experiencia de mirar el rostro de las personas y conocer las dolencias de la gente y dar siempre solución. Un pasaje de la historia de Tlaxcala, ¿cómo se llama? De Diego, de él no era fraile, Diego, bueno, que dice que cuando llegan derrotado el ejército de Hernán Cortés a Tlaxcala, después de la corretiza, de la noche triste y para Cortés y de dar la vuelta hasta los Remedios y no en Tacuba, donde dicen que estaba el árbol, o está el árbol de donde lloró Cortés. Bueno, llegan a la zona de Calpulalpan y en cuanto empiezan a entrar a la población, salen las señoras grandes, las Ixcuinan, y les dicen, con verlo, está el abismo de la lengua. Ellas hablan náhuatl tlaxcalteco y ellos hablan castellano. Y nada más con verlos, los llaman y los empiezan a curar de lo que vienen heridos, de lo que les adolece, les dan de comer, los fortalecen. Y Hernán Cortés, en una de sus cartas de relación, menciona ese hecho de que solo con verles el rostro las señoras sabían de qué adolecían sus soldados. Entonces, es una facultad de Tezcatlipoca que se manifiesta en las personas, en las mujeres de edad madura. Y solamente con mirar el rostro de las personas, conocían las dolencias y daban siempre solución y buen ejemplo. Son personas sensibles y sabias. Y son las mismas, pero de niñas. Ay, no puedo jalar el cintillo. Isnestli, la del rostro cubierto con ceniza. Esta imagen es del Códice Borgia, es una preciosura de mujer.
es en la juventud, es la del rostro cubierto de ceniza. Ish quiere decir rostro o superficie. Nesh quiere decir ceniza o cal. Neshli. Neshli es el ceniza o cal. Porque la cal además se hace con una piedra que se calcina, se quema hasta que se produce lo que se llama no sé qué, su compuesto químico, ¿cuál es? Cristalino, ¿cuál es? De la cal. Bueno, es en la juventud cuando se despiertan en las mujeres al máximo sus sentidos. Es cuando es muy agudo ese despertar. Es el temor a la reacción de quien convive con ellas. El temor a la reacción de quien convive con estas niñas hace que lo disimulen. El nombre es el resultado de la metáfora de cubrir el rostro con cenizas. O sea, es metáfora, vea. Voy a tratar de que no noten que yo tengo esas facultades. Son cualidades psíquicas que no tienen ninguna relación con el mundo material, puesto que se manifiestan según se presenten los estados de ánimo en cada persona, principalmente en la juventud, emanadas de la fuerza propiamente femenina que se proyecta. Como parte extrema, se dice que su sexualidad se despierta antes que a las demás niñas. Entonces, empieza su trabajo hormonal antes, pero ya de grandes, pues ya cuando fueron madres, son las que vimos hace ratito, como Isnestli. Las iscuinas son las Isnestli. Slilton, el pequeño de rostro negro. En el Códice Borbónico vemos a un personaje Xochipilli, porque tiene una flor alrededor de la boca, pero negro, 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 negro. En otros códices aparece como un negrito con el pelo crespo. Y esto desmiente también que solamente hubo llegado negros africanos. Y si le hacemos caso a don Carlos de Sigüenza y Góngora cuando dice que a esos que les están llamando mecas o olmecas, no es más que la fusión de africanos con otomís. Entonces, está interesante, no hemos podido seguirle más el hilito, pero puede ser que sí, porque se dice que ahí en lo que le llaman la Selva Negra de Puebla, en realidad no es que sea selva, son pedregales enormes volcánicos. Se establece un grupo de negros en la época de Ahuizotl, todavía en la plenitud de la prehispanidad. Y establecen un lugar que se llama Coatlán, en pleno pedregal. Y eso es lo que dice la tradición oral del lugar, porque si tratamos de buscarla en la historia, pues no solamente vamos a encontrar los negritos que encontramos en esta trecena. Entonces, el pequeño de rostro negro, Istlilton, es un espíritu juvenil vinculado a Macuilxóchitl y a Xochipilli, por la alegría de la música de la danza, de la música y de la danza, se desarrolla la sensibilidad para conocer lo que le sucede a las personas con las que se convive, con voluntad de apoyo para quien necesita realmente corregir y de recibir una guía de armonía y ayuda interna que permita armonizar sus propósitos. Y tiene el glifo en el borbónico, aparte del jeroglífico que tiene con espinas, que regularmente es el Huixtlampa, el sur, tiene una representación de la palabra con ritmo, con sonido, es la palabra, y una flor de la cual sale. Y aquí lo asociaron con la metáfora de la flor y el canto. Xochitl y Huancuicat, no in Xochitl Incuicat, como sale en la obra de Sahagún, ¿no? Sino Xochitl y Huancuicat, la flor y el canto. Y aquí lo vemos tocando un huevo pequeño, un huevo.
porque luego del huehuet sigue el panhuehuet, y luego el tlalpanhuehuet, que es el más grandotote, que incluso para tocarlo tenían que tener una tarima alta, y por la sonoridad se oía hasta muchos kilómetros el sonido del panhuehuet también. Panhuehuet no son los tamborcitos de Chihuahua, de Rarámuris, que ahora traen los grupos de danza y les dicen panhuehuet, no, son rarámuris. El huehuet tiene alrededor de 90 centímetros. El panhuehuet tiene como 1,20, y el tlalpanhuehuet alcanzaba hasta 1 metro más de 1,5 metros de altura, que tenían que subirse a un banco, a una tarima para tocarlo. Y no se tocan con palos, siempre se tocan con las manos, aunque les duelan. Ujú. Entonces, el Valle del Huehuet, si hacemos caso de asociarlo con la palabra sabia de los ancianos que dirigen qué pasos se dan, pues no vamos a estar golpeando al pobre anciano con los garrotes. Vamos a acariciarlo con las manos para que salga el ritmo y salga todo aquello que hace que nosotros también vivamos con ritmo en nuestra vida. Macuilxóchitl, 5 flor. Macuilxóchitl. De este concepto sí encontramos mucha información, porque Macuilxóchitl tiene en sí, es como una rama del Telpochcali, y quizás hasta del Calmeca, en donde se enseñaba todo el arte que tenía que ver con el desarrollo corporal y con el desarrollo mental. Tenía que ver también con la danza, con la poesía, con la retórica, incluso los que hacían los discursos. Todo tenía que ver con Macuilxóchitl, con personas que se preparaban para eso en esta derivación de las grandes escuelas. Esto que vemos aquí es un juego que le dicen Patoli. Entonces tiene 52 divisiones, y los 4 jugadores empiezan en el centro, y el que recorra primero todo el tablero es el que gana. En los frijolitos tiene puntitos. De un lado están bien, pero del otro lado tiene puntitos, 1, 2, 3, 4. Y una flor pintada del lado que no tenía puntitos. Regularmente eran 5 frijoles. Aquí nos aparecen 4 en el Códice Magliabechi. En el Códice Borbónico también aparecen 4, están en una de las 3 cenas. Entonces, el aventar los frijolitos y ver cuántos puntitos marcaban son las casillas que se avanzaban, y siempre pasando por el centro hasta completar el recorrido de las 52, de los 52 espacios. Pero dicen en el Códice Magliabechi que cuando se aventaban los frijolitos y todos caían con la flor para arriba, automáticamente ganaban, y el que aventaba los frijoles gritaba Macuilxóchitl, 5 flor. Representa una fecha. La fecha 5 flor también representa todo lo que tiene que ver con los deportes, todo lo que tiene que ver con la danza, la música, con lo que es el desarrollo corporal, aparte de los juegos en los cuales pues la suerte y la mente están activos. Entonces, Macuilxóchitl, 5 flor, lo vemos precisamente llevando como grado a los que enseñaban todas estas artes que tienen que ver con el desarrollo físico. Todos los deportes, las carreras, la danza, todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico y con el desarrollo mental. Entonces, el texto que puse dice: representa la expresión corporal por medio de los deportes, juegos, danza, teatro, oratoria, poesía, canto, etc. Son personas de físico agradable y con un cuerpo sano. Luego encontramos a Mayagüe. Es la fuerza de la luna concentrada en el cerco del maguey. Regularmente su nombre debería ser Me-Yaguas, porque Met viene de maguey y Yaguali quiere decir circular. Entonces,
ella vive, es la esencia femenina que vive adentro del círculo del maguey. El maguey tiene una cualidad de proyección, digamos. Cuando se siembra un magueycito y empieza a salir un piquito, vemos que sale y luego detrás de él sale otro y otro y otro, pero siempre en una constante espiral, desenvolviéndose en espiral. Entonces es algo maravilloso. Algunas palmeras también tienen este tipo de particularidades. Entonces Mayahuel es el espíritu, tiene que ver mucho con la luna. Por ser un espíritu femenino, el maguey sigue los ciclos de la luna. Yo recuerdo a mi abuelo cuando iba a raspar sus magueyes en las mañanas y les quitaba una costrita, en las tardes les quitaba una costrita y los tapaba para que los tlacuaches no metieran la trompa y se bebieran el aguamiel. Y al otro día muy temprano iba con una especie de guaje largo, perforado de ambos lados que le dicen acocote, y succionaba, jalaba el aguamiel y entonces para que no se saliera le tapaba y lo vaciaba en un recipiente que ya llevaba. Entonces eso era todos los días. Un aguamiel dulce, un aguamiel fluida, suavecita, que luego mis hermanas y yo íbamos a robarle a mi abuelo el aguamiel con unos popotes de una flor que se llama dalia y que la que se da en la orilla de las barrancas, tienen hasta 1 metro de largo cada flor, el popote. Entonces, de popot se llaman los tallos huecos y flexibles. Popot, de ahí se derivó el hibridismo de popote, pero es completamente derivado de la lengua mexicana. Entonces, Mayahue es una esencia femenina que nos une con las fuerzas de la tierra y con la influencia lunar. Se aprovecha la fecundidad de la tierra y las fases lunares para desarrollar la sensibilidad. Mayahue existe dentro del maguey como esencia femenina de la planta y del aguamiel. Es símbolo de unión porque no recuerdo ahorita en cuál de las crónicas, dicen que Tenoch y Meshi paran a la gente teniendo ya la gran laguna a la vista. Y está un enorme maguey. Puede ser un mito, puede ser un cuento, pero es precioso. Está un enorme maguey. Y les llama a todos los que ya habían nacido, ya eran nuevas generaciones, los llama a todos y dicen, miren ustedes, de este maguey están saliendo muchas ramas, muchas pencas. Y cada una se dirige hacia donde quiere, pero siempre en el orden de la espiral. Pero unidas siempre al tronco. O sea, donde quiera que vaya de cada uno de ustedes, de donde quiera que haga, lo que hagan, donde quiera que vayan, todo está unido a una madre, a una matriz, a un lugar de donde todos salieron. Y el quiote hace que veamos hacia todos lados y florezcamos también con esas flores hermosas en cada cosa que pretendamos o que tengamos que hacer. Entonces, Mayahue existe dentro del maguey como esencia femenina de la planta y del aguamiel. Es símbolo de unión, evolución por espiral y despertar de los sentidos. Recordemos que en algunas prácticas de Tezcatlipoca y de Mictlantecuhtli se les daba a beber una tacita de licor fermentado, no un litrote de curado, y para que fueran despertando los sentidos. A unos se les daban más, a otros no se les daban, para poder despertar los sentidos a otros niveles. En varios calpulis, en varios lugares se hacían este tipo de licores fermentados de frutas o del jugo del maguey. Son personas muy creativas y con gran sensibilidad. Por todas estas cualidades es símbolo de unión, evolución y despertar de los sentidos a otros niveles de conciencia. Entonces, Yagual, círculo, es la que vive dentro del contexto del maguey, del contexto circular o evolutivo de cada maguey, esencia femenina. Mestli, la luna. Mestli es la luna.
Encontré este dibujo preciosísimo, muy estilizado, pero me gustó. Me gustó los que están en los códices son más sencillos. La que está un poco más desarrollada es la lápida de Tlaxiaco. Y Mestli, la luna, igual que Tecucistecat, que es otra función y faz de la luna, la percibimos porque refleja la luz del sol, originando en su rotación las fases de la luna. En una apreciación distinta a la anterior, se vincula con la influencia directa sobre la mente despierta. Esto, obsérvense ustedes en luna llena y verán que se activa mucho mejor su mente para muchas cosas. Para bien o para mal, ¿eh? Mejor que sea para bien. Una visión más profunda al despertar ciertos sentidos que tenemos. Son personas que tienen su intelecto muy activo y su parte intuitiva muy despierta. Además, recuerden ustedes que la luna, las fases lunares, están actuando sobre todos los líquidos en la naturaleza y están actuando sobre los órganos femeninos de todos los seres mujeres vivos en la naturaleza, sean plantas, animales o humanos, etc. Bueno, los humanos pertenecemos al reino animal. Todos tenemos esta influencia, sobre todo los seres femeninos tienen esa influencia lunar en sus órganos reproductivos. Entonces, por eso está vinculado ese conejito. El conejito representa la fecundidad. Recordemos que en las pinturas murales de Zempoala en Veracruz tienen un tecpatl. La luna tiene un tecpatl. Y ese tecpatl representa a la intuición y a la intuición y al intelecto que se activan cuando la luna está llena. Pero si tiene un chalchihuitl, una joya o de jade, quiere decir que ya fue depositada la semilla de jade dentro del vientre de la mujer. Y cuando ya tiene un conejito, la fertilidad ya está actuando con un nuevo ser dentro de ese vientre. Entonces, es cuestión nada más de saber leerlo en forma natural, sin mitologías y sin nada sobrepuesto. ¿Qué es la luna? ¿Qué son las plantas? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la naturaleza? Y todo lo tenemos respuesta en los nombres de cada una de las funciones de los elementos de la naturaleza. Lo peor del caso, lo que puede suceder, es que les vamos tirando de sus nichos a todos los dioses que fueron colocando desde el siglo XVI para acá. Y se van quedando sin deidades, porque los estamos leyendo como son realmente en la naturaleza. Me avisa Quetzalita que ya son las 8. Entonces, nos quedamos en Mestli, ya casi llegamos a la Z. Para terminar con los 52 elementos de la naturaleza desde la estructura de la lengua náhuatl, los Ocamati.